libro de Números. Estamos en el cuarto libro de los 5 libros que componen el Pentateuco. Capítulo 4 de Números, capítulo 4 del libro de Números. Glorias al Señor. Un micrófono, si lo puede dar a Estrella, por favor. No va a leer mucho hoy, solamente algunos versículos. Como hacemos siempre, vamos a recordar un poco. Tomen asiento. Lo que vimos en las enseñanzas anteriores. Y en las enseñanzas anteriores vimos las ubicaciones de la familia de Leví, familia, no tribu. La tribu de Leví. Pero después Leví tenía sus descendientes, la familia de Gersón, de Coat. Esos son familia. Entonces, vimos la ubicación de las familias de Leví alrededor del tabernáculo de reunión. Y también vimos el designio de Dios, qué servicio realizaría cada una de esas familias en el tabernáculo de reunión. También vimos la ubicación de las 12 tribus de Israel alrededor de los levitas. 3 tribus adelante, 3 tribus atrás, 3 tribus a la derecha y 3 tribus a la izquierda. Así acamparían. Y en ese mismo orden también marcharían en su peregrinar por el desierto a la tierra prometida. Y también vimos el censo de los levitas, de la tribu de Leví, todos los levitas de un mes para arriba, y el censo de las 12 tribus, de los primogénitos, de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque Dios cambiaría. En lugar de los primogénitos, Dios tomaba para sí ahora los levitas, las tribus de Leví, para que sirvan completamente en el tabernáculo de reunión. En lugar de los primogénitos que tomó cuando salieron de Egipto, ahora tomaba para sí, en lugar de los primogénitos, la tribu de Leví. Bueno, y ahora sí entramos en Números capítulo 4. Tiene mi Biblia por título Tarea de los levitas. No vamos a leer los 49 versículos para no ser tan tedioso en la enseñanza, pero sí le voy a contar qué es lo que habla este capítulo 4, que nos trae muchas enseñanzas a nosotros todavía al día de hoy. Y esto que pasó ahora fue hace muchísimos años y a una distancia muy lejos de acá, pero que al día de hoy todavía nos deja a nosotros muchas enseñanzas. En este capítulo 4, del versículo 1 al 20, se cuenta el número de los descendientes de los 3 hijos de Leví. ¿Cuáles son los descendientes de Leví? Coat, Gersón y Merari. Dios ordena que se enumere esas familias de la edad de 30 años hasta los 50 años. ¿Cuántos años, cuánta cantidad tenían cada una de las familias? Los censados eran de 30 años hasta los 50 años. A esas personas, levitas, descendientes de Leví, de 30 a 50 años, Dios le asigna cuál sería su trabajo en el tabernáculo de reunión. Y después al final también vamos a ver cuáles son la cantidad, otra vez acá, números, porque todo número, vamos a ver cuántos números tenían de 30 a 50 años cada uno de los hijos de Leví. Comienza con los coatitas, los descendientes de Coat. Ellos tenían las más grandes responsabilidades en el tabernáculo de reunión. Repito,
los coatitas tenían la responsabilidad más grande en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque ellos se encargarían de las cosas que estaban ubicadas en el lugar santísimo y en el lugar santo. Ellos serían responsables de todas esas cosas santas que estaban en el tabernáculo de reunión, en el santuario del Señor. Eso nos dice el versículo 4 capítulo 4, que los coatitas estarían trabajando, desempeñando su labor en el lugar santísimo. Ellos entonces estarían trabajando en ese lugar. Antes de seguir adelante con la enseñanza, decir que otra vez vemos a Dios reinando sobre el pueblo de Israel, gobernando sobre el pueblo de Israel, señoreando sobre el pueblo de Israel, guiando al pueblo de Israel, tomando el total protagonismo del pueblo de Israel. El protagonista en estos libros que estamos viendo no es Moisés, el protagonista no es Aarón, el protagonista no es José, el protagonista no es Faraón, el protagonista no es Abraham. El protagonista de todo lo que estamos estudiando en los cultos de los días martes es el Señor Jehová de la gloria, quien toma el protagonismo completo y total de la palabra de Dios. Él es quien está ordenando y designando todas las cosas que Israel tenía que hacer bajo el liderazgo de Moisés. Dios le dice: toma las familias de Leví, enumerales de 30 a 50 años, y Dios le designa a cada uno de ellos cuál sería el trabajo que ellos deberían desempeñar. Le dice: vengan los coatitas, ustedes se van a encargar de algo muy importante, de las cosas santas y las cosas santísimas del santuario. Ustedes serán responsables de trabajar en ese lugar. Vamos a ver, ¿por qué Dios le dice de 30 a 50 años? ¿Por qué de 30 hasta 50 años eran lo que tenían que trabajar en algo específico? Porque en ese tiempo el trabajo que tenían que desarrollar los descendientes de Leví era un trabajo muy pesado. Ellos tenían que encargarse de trasladar de una parte a otra en el peregrinar del desierto, tenían que encargarse de transportar todas las partes del tabernáculo de reunión. Cuando nosotros estudiamos Éxodo, hemos visto toneladas y toneladas y toneladas de oro, de plata, de bronce y un montón de telas y un montón de cosas. El tabernáculo de reunión tiene mucho más que 10 toneladas de peso, ¿sí? Mucha carga, mucho peso, y los levitas tenían que trasladar esa carga de un lado a otro. Por eso es que Dios le dice a Moisés que enumeren los de 30 a 50 años, porque esa edad era la plenitud de la vida, era el vigor de la fuerza de cada hombre en aquel lugar. Entonces, de 30 a 50 años era la vida plena, estaba el hombre con todas las fuerzas. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Estaba con todo su vigor. Después de 50 años, las fuerzas, hermano Marcos, ya comienzan a... Y antes de los 30, en aquel entonces, todavía estaban comiendo mucha taza de cocido, mucha sopa, todavía estaban creciendo. Pero de 30 a 50 años era la etapa de mayor fuerza. Entonces, por eso Dios dice, para hacer un trabajo tan pesado, ellos deberían, ¿quiénes se encargarían de eso? Personas de 30 a 50 años. Esos son, entonces, ¿por qué razón Dios dice eso? A modo de comentario, para que usted después no se confunda si usted ya leyó la palabra de Dios, en el capítulo 8 se requiere que los levitas tengan 25 años para ejercer el ministerio. Y después en Primera de Crónicas, capítulo 23, habla de 20 años. Acá habla de 30, el capítulo 8 habla de 25 años y Primera de Crónicas ya habla de 20 años. ¿Cómo podemos emparejar eso?
de qué se trata, porque son diferentes edades. Acá nosotros vemos de 30 a 50 era la carga más pesada. Lo que podemos nosotros mirar un poco es que esa gente de 30 a 50 años se encargaría de los trabajos más pesados, y los levitas de 25 a 30 años se encargarían de hacer los trabajos más livianos dentro del santuario de reunión. Por eso se requiere de 25 en capítulo 8, repito, porque de los de 25 hasta los 30 harían trabajos más livianos, y de los 30 hasta los 50 se encargarían de hacer el trabajo más pesado que los descendientes de Leví tenían que hacer en aquel lugar. Y ahora Primera de Crónicas, capítulo 23, nos habla de 20 años, cada vez menos. ¿Por qué? Porque en ese entonces ya Israel estaba establecido en la tierra de la promesa, ya estaba en la tierra de Canaán. Entonces el tabernáculo o templo ya no necesitaba ser trasladada, es decir, el trabajo en el templo o tabernáculo era mucho más liviano. Por eso es que se requiere una edad de 20 años, se achica la edad, porque a partir de 20 años ya podían hacer los trabajos, que no era tan pesado como lo hacían cuando estaban en el peregrinar en el desierto. Ahora ya estaban ahí, estaba establecido, y el templo o el tabernáculo no se movía. ¿Me está siguiendo? Imagínense que nosotros tengamos que cargar con todo esto de un lado a otro. Sería muy pesado, pero ahora que estamos parados y establecidos acá, es más liviano el trabajo. Eso es lo que sucedió. Por eso Primera de Crónica pide o requiere una edad de 20 años, y por eso es la diferencia. El templo estaba fijo. Volvemos a los hijos de Leví. Volvemos a los coatitas otra vez. Los coatitas se ocuparían de las cosas santísimas, del traslado de las cosas santísimas, ¿sí? Repito, los coatitas se encargarían del traslado de las cosas del lugar santísimo. Pero Dios ordena todo. Dios es Dios de orden. Si algo estamos aprendiendo a través del libro de Números, es que Dios es un Dios de orden. Dios le dice, bueno, los coatitas, ustedes se van a encargar del traslado de las cosas del lugar santo y santísimo, pero ustedes no van a desarmar eso. Dios le dice, Aarón, tú y tus hijos, que eran los sacerdotes de Israel, ellos serían los que tendrían que entrar al santuario y desarmar todo el santuario, desarmar las piezas y las partes del tabernáculo de reunión. Repito, ¿quién haría ese trabajo? Dios dice, lo harás tú, Aarón, y tus hijos se encargarán de desarmar el tabernáculo de reunión. Y también Dios le explica en estos versículos cómo tenían que desarmar. Es increíble Dios cómo están todos los detalles. No es que ellos iban a desarmar como a ellos les parecía, sino que Dios le dice, ustedes van a desarmar, y ahí Dios les detalla y les explica cómo iban a desarmar cada una de las piezas del lugar santísimo. Y luego le dice Dios, ustedes tendrán que cubrir, una vez que están desarmadas, deben cubrirlo. Y Dios le enseña cómo debían cubrir las partes del lugar santísimo. ¿Por qué debían cubrirlo? Para que los hijos de Coat no mueran. No solo que los coatitas no podían desarmar, sino que los coatitas no solamente, no podían desarmar, sino que tampoco podían mirar. Porque si miraban, uno de la tribu de Leví, espión chismoso, venía y espiaba cuando los sacerdotes estaban desarmando, morían. Ni siquiera podían mirar ellos. Esa no era su tarea. Su tarea era de transportar. La tarea del sacerdote era desarmar, y después ellos tenían que cubrir. Una vez que esté todo desarmado y una vez que ellos cubrieron así como Dios le ordenó, ahí venían los coatitas y ellos con las piezas cubiertas tenían que encargarse del traslado del tabernáculo de reunión. ¿Me sigue hasta ahí o estoy siendo muy complicado? Si no entienden, me avisa. No es que usted sea falto de entendimiento, sino que a mí me cuesta expresarme a veces. Por eso, levante la mano nomás, yo sé eso. Y le explico de otra manera. Entonces, Dios está designando ahí cómo ellos tenían que realizar el trabajo. ¿De qué manera? ¿Quiénes
¿Quién ordenó todo eso? Dios. Increíble. Pero no solamente, también estos primeros 20 versículos dicen algo más. Los coatitas se encargarán de llevar el tabernáculo de reunión, pero hay algo más. Ahí le dice Dios a Eleazar, uno de los hijos de Aarón: tú te vas a encargar de llevar el aceite de la unción, el aceite del alumbrado y el aceite del incienso. Eso vas a llevar tú, Eleazar. O sea, los coatitas llevarían todo lo otro, pero el aceite de la unción, el aceite del alumbrado y el aceite del incienso no van a llevar los coatitas, lo vas a llevar vos, Eleazar. Eso tenía un profundo significado y Dios le encargó esa tarea a que lleve Eleazar. No podían llevar los coatitas. Esa tarea Dios le asignó a él y es él el que tendría que hacer ese trabajo. ¿Sí? Si él estaba dispuesto, Dios le daría la salud y todo lo necesario, porque Dios, cuando te da una responsabilidad, te da todo lo que necesitas, las herramientas necesarias para poder hacer el trabajo que tienes que hacer. ¿Sí? Dios no te dice solamente que hagas algo. Dios te dota, Dios te capacita y te da todas las herramientas necesarias para que tú puedas ejercitar ese ministerio. Y eso lo hizo con Eleazar. Dios le ordena que él tenía que llevar, y es eso lo que tenía que hacer. Siempre debían obedecer a Dios. Dios está teniendo el protagonismo de todo y está controlando todo lo que ellos tenían que hacer. Nosotros podemos ver a través de estos capítulos cómo Dios está en los detalles, cómo Dios ordena todo. Dios es un Dios de orden y Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo, incluso en el orden. Del versículo 21 al 28, Dios ordena a los hijos de Gersón, de 30 a 50 años, ¿cuál sería su trabajo? Dios le ordena a esos hijos de Gersón, ¿cuál sería su trabajo? Y Dios le dice que ellos estarían a cargo de el otro hijo de Aarón, que se llamaba Itamar. Le dice: vengan ustedes, los hijos de Gersón, ustedes se encargarán de el traslado de estas partes del santuario y ustedes van a estar a cargo de Itamar. Itamar, ¿me estás escuchando? Vos vas a estar a cargo de toda la familia de Gersón. Dios otra vez poniendo orden dentro del pueblo de Israel en el monte de Sinaí. Antes de salir, Dios ordenó todo. Versículo 29 al 33. Ahora Dios le ordena a la familia de Merari, de 30 a 50 años, cuál es el servicio que ellos deberían desarrollar, y también le pone a la familia de Merari bajo la responsabilidad también del sacerdote Itamar. Dios le dice: Itamar, vos vas a ser responsable de esta familia de Merari. No solamente la de Gersón, como eran dos nomás los hijos que tenía, dos ya murieron antes en Levítico 10 por ofrecer fuego extraño. De los 4 quedaron 2. Entonces, él estaba a cargo de las 2 tribus, Itamar. Versículo 34 al 49. Yo no sé, pero es increíble cómo Dios realmente desea guiar nuestras vidas. Somos nosotros a veces que somos medio arisco, como redomón para la calcha, diría Tupanoy, y que no le dejamos a Dios que Él tome el gobierno y ordene nuestras vidas. Realmente nosotros, cuando estamos viendo todos estos pasajes, podemos decir que Dios tiene bien asignado ese título cuando se le dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, porque Él es un Dios de orden, y si hay alguien que se destaca en el orden es el ejército. Versículo 34 al 49 nos dice que, obedeciendo las órdenes de Dios, Moisés, Aarón y los jefes de las congregaciones
contaron a los hijos de Leví de 30 a 50 años. Contaron a las familias, una por una, Moisés, Aarón en esta oportunidad, y los jefes de las congregaciones. Contaron, y el resultado fue, de los descendientes de Coat, 2.750. De los descendientes de Gersón, 2.630. De los descendientes de Merari, 3.200. Todos ellos eran descendientes de Leví, haciendo un total, hombres de 30 a 50 años, un total de 8.580. Esos 8.580 se encargarían entonces del traslado de las varias toneladas de pieles, de bronce, de oro, de plata, varias toneladas que pesaba el santuario. Ellos deberían trasladar de un lugar a otro. Les reitero, ellos hace 1 año y 2 meses que salieron de Egipto. ¿Cuántos años anduvo Israel por el desierto? ¿Cuántos años anduvo Israel por el desierto? A ver ahí, 40. Están llevando ellos 1 año y 2 meses que salieron de Egipto. Fueron 40 años los que anduvieron por el desierto. 40 años. Llevando esas toneladas de un lado a otro. Pero Dios por eso dijo, tiene que ser 30, 50. ¿Por qué? Porque si es de 51 le puede pasar como le pasa al hermano Fabián cada vez que viene a trabajar acá. Bueno, seguimos adelante. Vamos un poquito más. En este capítulo que estamos terminando, es una prueba más de lo ordenado que es Dios. Una prueba más de lo ordenado que es Dios. Y si Dios es ordenado, nosotros debemos ser ordenados. Si el dueño de la iglesia es ordenada, la iglesia debe ser ordenada. Nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, nosotros aprendemos a través del libro de Números. Cuando uno empieza a leer, dice, ¿qué podemos sacar del libro de Números? No sé, yo creo que escuché 2 predicaciones en toda mi vida hablando de números. Y una de esas prediqué yo, y otra sí escuché de otro predicador. Pero podemos nosotros sacar a través de este libro de Números que cada uno de los integrantes de Israel debería saber lo que tenía que hacer. Ninguno estaba de balde. Cada uno de los que estaban en Israel sabía lo que tenía que hacer. Para empezar. Por eso Dios dijo, ustedes van a hacer esto, ustedes esto, ustedes esto. Ustedes de esta edad, ustedes de esta edad, ustedes de esta edad. Ustedes están a cargo de esto. Dios ordenando todas las cosas. Y era propósito de Dios que cada uno de la tribu de Israel, cada uno, no cada tribu, sino que cada persona en forma individual sepa lo que tenía que hacer. Dios, antes de salir del Sinaí, del monte de Sinaí, antes, repito, de salir del monte de Sinaí y que comiencen a caminar hacia la tierra prometida, era proyecto de Dios establecer bien en Israel leyes, reglamentos, ordenanzas. Antes de seguir avanzando, Dios le dijo, ustedes deben trabajar así, deben servir así, deben adorar así y deben agradarme así. Y después de eso dice, bueno, avancen. No sé si me está entendiendo. Es ahí en el monte Sinaí
donde Dios le dio las leyes, los mandamientos. ¿A dónde fue los mandamientos? En Sinaí. ¿Dónde fueron todas las leyes de Levítico? En Sinaí. ¿Dónde fueron las ordenanzas que? En Sinaí. Desde Egipto hasta el monte Sinaí no había demasiadas órdenes. Recién salían de la esclavitud. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Hasta el monte Sinaí ellos siguieron como podían. Se quejaron, Dios le abrió el mar. Se quejaron, Dios le alimentó. Se quejaron, Dios le dio agua. Sobrevivían como podían. No había orden. Pero luego Dios los estableció en Sinaí y ahí quedaron parados. Dios le ordenó y dijo Dios, antes de seguir avanzando, mis hijos tienen que tener un orden, porque no podían seguir avanzando si no había orden. Vuelvo a repetir, no podían seguir avanzando si no había orden. No podían ir a la tierra prometida si no había orden. No podían alcanzar las promesas si no había orden. Vuelvo a decir, no podían alcanzar las promesas si no hay orden. Las familias no funcionan cuando no hay orden. Un matrimonio no funciona cuando no hay orden. Un matrimonio cuando son dos y la mujer ocupa el lugar de cabeza, no funciona y son dos. Porque Dios le asignó a cada uno un rol y ese es el rol que debe ocupar. Y cuando la persona no ocupa ese rol, esa familia está desordenada, esa familia no alcanza el proyecto de Dios, no vive a la manera de Dios, no disfruta como Dios quiere. Porque Dios desde la familia, desde el matrimonio, los hijos, Dios ordenó y puso cada cosa en su lugar. La iglesia también. La iglesia también. Yo quiero que ustedes vayan a la tierra prometida. Yo quiero que ustedes lleguen a alcanzar todas las promesas. Pero antes vengan acá, en el Sinaí. Yo les quiero dar ordenanzas, mandamientos y leyes para que ustedes puedan caminar ordenadamente y de esa manera ordenadamente puedan llegar a la promesa que tengo para ustedes. ¿Cuánto dicen glorias a Dios si me están entendiendo? La enseñanza es que para seguir avanzando a la tierra prometida, el desafío es ordenarnos. Para seguir avanzando a la manera de Dios, debemos ordenarnos. Para seguir alcanzando las promesas de Dios, la iglesia deberá ordenarse. Y ese es el desafío que tenemos nosotros ahora como iglesia. Ese es el desafío que tenemos como pueblo, como congregación. Para seguir a lo nuevo de Dios, para alcanzar las promesas de Dios, debemos ordenarnos. Dentro de ese orden significa que cada uno debe saber lo que tiene que hacer acá. Lamento mucho que no estén la mayoría de los líderes y los obreros porque esta es una enseñanza para obreros y líderes. Y tengo una profunda tristeza en mi corazón que la iglesia no sepa aprovechar el material. Mucha tristeza tengo en mi corazón. Pero igual lo hago con mucha alegría. No sé si me entiende, pero realmente lo hago con alegría igual. Pero siento mucho que la iglesia no valore. Hay gente en muchos lugares sedienta de enseñanza. No se predica la palabra de Dios y en nuestra congregación donde hay enseñanza fresca no se valore. Pero lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo en el nombre de Jesús. ¿Qué es el desafío que tenemos nosotros hoy? Entonces, ordenar. Dentro de ese ordenamiento, cada uno de los que está acá debe saber lo que tiene que hacer. Para eso son importantes los líderes. Para transmitir a sus dirigidos y que a través de los líderes, los dirigidos también deben saber qué es lo que cumple cada uno, su rol. Eso nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios. Cada uno acá debe hacer lo que tiene que hacer. Ya enseñé en otras oportunidades. Cuando las cosas funcionan bien,
cuando cada uno hace lo que tiene que hacer. El periodista hace lo que tiene que hacer, cuando el pastor hace lo que tiene que hacer, cuando el músico y cantante hace lo que tiene que hacer, cuando el ministerio hace lo que tiene que hacer, cuando los líderes hacen lo que tiene que hacer, cuando el niño, el preadolescente, el joven, el adulto, el anciano hace lo que tiene que hacer. Es ahí, en ese orden, donde las cosas funcionan. Cada uno debe saber lo que tiene que hacer. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Cada uno haga lo que tiene que hacer. Y otra cosa, sepa cómo hacer. Y para saber se necesita instrucción, como hoy, por ejemplo. Hoy es día de instrucción. La gente podría estar para aprender cosas de la palabra de Dios, como en todos nuestros cultos de día martes. Pero si la gente no asiste, no aprende. Y de ahora en adelante estaremos con la ayuda del Señor ocupándonos de ordenar la obra de Dios. Ese desafío para el final de año y todo el año que viene, ordenarnos mejor como iglesia. El colaborador, el diácono, debe hacer su trabajo con eficacia. El presbítero, el evangelista, el pastor, debe hacer su trabajo con eficacia. Debe hacer su trabajo con eficacia. No solamente hacer por hacer, sino debe hacerlo con eficacia. Cada uno tiene un lugar dentro de Israel, tenía, ¿sí o no? Cada uno tenía su rol. Cada uno tenía que hacer lo que le corresponde. La iglesia es un cuerpo hoy actualmente. Así como Israel cada uno hacía lo que tenía que hacer, la Biblia nos dice que nosotros somos un cuerpo. Y el que es ojo, ¿qué tiene que hacer? Ver. El que es oído, tiene que escuchar. Cada uno tiene una parte y cada uno debe hacer lo que fue designado por Dios. Eventualmente, el pastor, el evangelista, el ministerio puede, eventualmente puede hacer un trabajo y ayudar al diácono y al colaborador en su trabajo. Eventualmente puede el ministerio, puede el pastor ayudar al colaborador en su trabajo. Sí se puede. Podríamos. Eventualmente podría el colaborador del diácono hacer trabajos ministeriales, algunos trabajos ministeriales, porque hay algunos que son exclusivos para ministros. Pero algunos trabajos ministeriales el diácono, el colaborador podría hacerlo. Pero lo que está mal es que el pastor, el obrero, haga exclusivamente trabajo de diácono y no haga lo que tiene que hacer, lo que es su rol, y que el diácono, el colaborador, no haga su trabajo para nada y hace trabajo de ministerio. Eso es un total desorden. Si el diácono, el colaborador, no levanta una pala, no agarra una escoba, pero solamente quiere predicar, está mal, está fuera de su rol. Puede predicar un día, puede dar una enseñanza, pero sobre todas las cosas debe estar abocado a su trabajo. El orden, la organización, la limpieza, el trabajo en la construcción. Pero si el diácono no quiere hacer lo que le corresponde, solo quiere predicar y enseñar, está mal. Ese no es de Dios. Dios no es Dios de desorden. El pastor puede agarrar una pala también. El pastor puede agarrar un cuchillo ahí y ayudarle a picar cebolla. Pero si el pastor se dedica solamente a hacer mezcla y a picar cebolla, pero no enseñan, no predican, no instruyen, no ora, no llora, no intercede, entonces está mal. Eso es un desorden y Dios no es Dios de desorden. Eventualmente sí podemos ayudarnos. Somos una familia. La mano le ayuda a la cara a lavarse. ¿Sí? La cara no se lava sola. Podemos ayudarle al hermano a barrer.
Pero cada uno debe ejercer su ministerio según Dios designó, según Dios señaló. Eso es parte del orden en que la iglesia debe aprender a crecer. Dios le agarró a los gersonitas y a los meraritas y le dicen: ustedes van a estar trabajando bajo la supervisión de Itamar. Itamar debía controlar y supervisar a esa familia. Y ellos deberían estar sujetos al sacerdote Itamar. Dios lo estableció así. No fue ocurrencia de Moisés, no fue ocurrencia de Aarón, no fue ocurrencia de Itamar. Fue ocurrencia de Dios, si quiere llamarle ocurrencia. Dios dijo: ustedes estarán sujetos a Itamar y vos, Itamar, estarás supervisando su trabajo. Fue Dios, Dios trabaja así. Hoy acá nosotros no tenemos ni meraritas ni gersonistas, pero hoy, por ejemplo, nosotros tenemos puntos de predicación. Hoy tenemos, por ejemplo, escuela bíblica para niños, aquí en la central, en los anexos. ¿Cómo funciona eso? Hay líderes. El líder de punto de predicación debe supervisar los puntos de predicación. Y los líderes de puntos de predicación deben estar sujetos al líder de puntos de predicación. Hoy tenemos líderes de escuela bíblica para niños. Los líderes de escuela bíblica para niños deben supervisar el trabajo que sus dirigidos hacen, que lo hagan con eficacia. Y los líderes o maestros y maestros que trabajan aquí en la central, en los anexos, deben estar sujetos al líder establecido por Dios. Las cosas funcionan así y nosotros vemos aquí a través de la palabra de Dios. Los líderes son muy importantes dentro de una organización. Los líderes deben trabajar con eficacia. El ministerio debe trabajar con eficacia para que de esa manera la iglesia trabaje con eficacia. Repito, Dios es Dios de orden y deberemos ordenarnos un poquito más si queremos crecer en el proyecto de Dios. Si queremos avanzar en el proyecto de Dios, si queremos ir rumbo al cumplimiento de las promesas de Dios, debemos ordenarnos mejor. En todos los aspectos y en todos los sentidos. Y ayúdenme en oración para que con la gracia de Dios podamos ordenarnos mejor en todas las áreas. La iglesia necesita reordenarse, reorganizarse para trabajar ordenadamente según el proyecto de Dios para la gloria de Dios. O si no, Dios nos va a mantener acá en Sinaí por muchos años, hasta mientras tanto nos organicemos. Pero cuando Dios nos vea que está organizado, que está ordenado, entonces vamos, avancemos a lo de Dios, alcanzaremos las promesas de esa manera, en el nombre de Jesús. ¿Me entendió? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Número 5. Números capítulo 5. Y ahí sí te voy a pedir que me leas por lo menos algunos versículos, Estrella, por favor. Antes de leer número 5, Dios en el capítulo 5 sigue ordenando todo. ¿Desde cuándo que Dios comenzó a organizar todo esto? Desde Éxodo 40. ¿Qué pasó en Éxodo 40? ¿Alguien se acuerda de Éxodo 40? ¿Qué pasó en Éxodo 40? El hecho importantísimo del Pentateuco es Éxodo 40. Termina Éxodo con el capítulo 40. ¿Qué pasó en el Éxodo 40? Se inauguró el tabernáculo de reunión al pie del monte de Sinaí. Bien, Claudio, con machete, pero igual sirve. Desde que Dios inauguró el tabernáculo de reunión, ahí comenzó Dios con leyes. ¿Se acuerda usted? Los primeros 7 capítulos era para qué. Dios le enseñó al pueblo cómo ellos deberían adorar a Dios, los distintos tipos de ofrendas y sacrificios, para que el pueblo tenga la certeza de lo que estaban haciendo era agradable a Dios. Ahí comenzaron con los mandamientos, comenzaron con la ordenanza, comenzaron de
como afinar un poco más la puntería, digamos. Porque lo de Éxodo 20, ¿dónde sucedió eso? En el monte Sinaí. Todo eso. Por eso todo, desde ahí, todo Levítico y hasta ahora, ¿qué está haciendo Dios? Ocupando todo ese tiempo. Y la Biblia ocupa todos esos capítulos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Los escritores escribieron, en este caso Moisés, desde allá Éxodo, todo Levítico, Números, hasta ahora estamos parados hoy. Dios ocupó todo ese tiempo. Y ese escritor se escribió todo, ¿para qué? Para que nosotros hoy tengamos un concepto de lo ordenado que es Dios. ¿Cuántos capítulos? Imagínate allá. Todos esos capítulos. Nosotros estamos, supongamos de Éxodo 20 hasta acá, no sé, ya llevamos años estudiando acá, martes tras martes. ¿Qué nos deja eso? Todo el tiempo que Dios pone para ordenar. A veces hay que hacer un alto. Como hacemos los fines de año, ¿no? Los fines de año, los que trabajan en comercio o la familia en general hace un balance. A ver, bueno, hacemos un alto. ¿Cómo nos fue este año? Balance positivo, balance negativo. ¿Cómo nos fue? Hace un alto la gente para analizarse y hacer un examen. ¿Cómo fue el año? Los comercios lo hacen, la familia en general lo hace. A veces es necesario hacer un alto en Sinaí y ordenarse bien, para después avanzar. Si Dios nos ordenaba a ellos de esta manera, ellos serían un malón en el medio del desierto, sin orden, sin gobierno. Pero cuando ellos marchaban como un imponente ejército, al mismo tiempo todo. Era un imponente ejército de Israel porque Dios lo ordenó de esa manera. Desde allá entonces Dios se encargó de ordenar todo, de acomodar, de decirle muchísimas cosas, y eso sigue haciendo todavía. Todavía no terminó todas las leyes de Dios, todos los ordenamientos de Dios, porque acá también hay algo importante. Versículo 1 al 4, por favor. Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Amén. Echen del campamento, dice Dios. Ahora Dios está tomando medidas. ¿Dios qué está tomando? Medidas. Y Él es el dueño. Y Dios dice, echen del campamento. ¿A quiénes? A los leprosos, a todo lo que parece flujo, a los contaminados por muertos. Échenlo. Dios se estaba organizando y dentro de ese orden echen los contaminados. No podemos suponer que Dios le dijo, échenlo al desierto, al medio de la nada y que se mueran por allá. No. ¿Se acuerda cuando en el gran día de la expiación había dos animales? Uno era sacrificado y el otro era arrastrado al desierto. Significaba que se llevaba los pecados del pueblo, era conducido al desierto y ese animal nunca más volvía, se perdía allá en el medio de la nada en el desierto y moría allá. Significaba que Dios se llevaba los pecados y que nunca más se acordaría de ellos cuando había un verdadero arrepentimiento. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? No significa ahora que Dios dice, echen a todo esto allá al desierto en medio de la nada y que le coma la fiera y que se muera en el medio de la nada. No, no podemos suponer que Dios tomó una medida esa. Lo que podemos entender a través de la palabra es que Dios ordenó que cada tribu tenga un lugar apartado, un lugar aparte, como para dejar
a todas estas personas que padecían estos tipos de enfermedades. Podríamos decir algo así como un hospital móvil. Un hospital móvil como se usa en el ejército. El pueblo se movía, también se movía ese campamento. Era un campamento que estaba aparte, designado para que ellos estén aparte. Había dos razones por qué Dios ordena sacarlo aparte a esas personas. Primero, que era una razón física, porque la lepra, por ejemplo, era una enfermedad muy contagiosa. Y si ellos, los leprosos, estaban en el medio del campamento, ¿qué podía hacer? Iban a contagiar al resto del pueblo, la lepra. Entonces, es algo físico. Dios dijo aparte para que no contagien al resto del pueblo de la lepra, por ejemplo. Pero también tiene un sentido espiritual. El campamento era la morada de Dios. Era la morada de Dios. Él era el rey del campamento. Ese campamento pertenecía a Dios. Y en el medio de ese campamento no podía haber gente inmunda. En medio de un Dios tan santo, en medio de un pueblo tan santo, no podía haber inmundicia. Por eso es que Dios ordena fuera. No podía haber nada inmundo delante de la santidad de Dios. Debo decir algo acá. Dios ama al pecador. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama al pecador, lo ama con amor eterno, pero aborrece el pecado. ¿Qué significa que amor no implica que Dios deba aprobar el pecado? Nosotros tampoco. Amor no implica que no haya que denunciar o confrontar al pecado. No, al contrario, el que ama confronta al pecado. El que ama denuncia el pecado. Pero también debo decir que, yendo al Nuevo Testamento, Jesús se juntó con los pecadores. Esa fue una ley sabia en aquel entonces. Pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento a Jesús hablando con una prostituta. Nosotros vemos a Jesús hablando con una mujer en adulterio hallada. Vemos a Jesús con Simón el leproso, compartiendo. Le vemos a Jesús compartiendo con Zaqueo el publicano. Le vemos a Jesús tocando al leproso. Eso nos enseña algo, que nosotros debemos interesarnos por lo que padecen y ayudarlos para que sean libres, especialmente espiritualmente, pero también ayudarlos para que sean sanos físicamente en el poder de Dios. El hecho de que usted sea santificado no significa que usted deba rechazar los pecadores. Oh, yo no me junto con los pecadores. No. Jesús compartió con ellos y Él era Dios. Usted que tiene el Espíritu Santo de Dios también debe saber compartir con ellos, pero sin contaminarse. Al contrario, ellos deben aprender de ti y usted debe aprovechar el momento para predicar de Jesucristo. Amén. Y de ganarlo para el Señor, para la gloria de Dios. Versículos 5 al 10, por favor. Ya estamos llegando al final. Además habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándolo al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él.
Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, que cualquiera diera al sacerdote, suyo será. Gracias. A ver, Dios sigue ordenando algunas cosas más antes de salir del Sinaí. Otra vez. Dios sigue poniendo leyes de gobierno. Y esta vez habla acerca de la ley de la restitución. Simplemente para decir algo rápido sobre esto. Habla que todo hombre o toda mujer que pecaren deberá en primer lugar confesar el pecado. Para que la misericordia de Dios alcance a la persona debe primeramente confesar. Si la persona no se hace responsable, no se reconoce, no confiesa el pecado cometido, entonces es imposible que la misericordia de Dios alcance a la persona. No hay esperanza de misericordia mientras no hay confesión. Por eso Dios es misericordia, así dice la Biblia, pero Dios ordena la confesión. Además dice, compensará la quinta parte. Es decir, si alguien defraudaba a otra persona, si alguien defraudaba en algún negocio, robaba, lo que sea, a otra persona, debería compensarlo. O sea, darle lo que le quitó, darle lo que le robó, darle lo que defraudó, y además de eso debía agregarle el 20% más. Esa era la orden de Dios. ¿Para qué? Para evitar que la gente se malacostumbre a ser ladrona. Eso digo yo nomás. Pero tenía que devolver toda la cantidad y además el 20% más. Porque ¿cómo podría hacer Dios uso de misericordia si la persona todavía tenía lo que le quitó al vecino? ¿Cómo podía, repito, hacer, si yo me quedé con esto de mi vecino y me lo sigo manteniendo yo, todavía lo tengo, ¿cómo Dios podía hacer uso de misericordia si yo todavía tengo lo que le quité a mi vecino? Arrepentimiento es devolver lo defraudado, lo quitado. Entonces ahí la persona se puede hacer, puede recibir la misericordia de Dios. No solamente devolver esto, sino que 1,5 de esto, o 20% más. Es algo parecido, por ejemplo, como para ilustrar de alguna manera, lo que hizo Zaqueo. Zaqueo lo hizo en una mayor medida. Cuando Jesús estuvo en su casa, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Zaqueo? ¿Se acuerda alguien? ¿Qué dijo Zaqueo? Cuando tuvo ese encuentro con Jesús, Jesús le dijo, Zaqueo, bajate ahí, que es necesario que yo pase tu casa. Se fue allá y estaba tan emocionado, estaba tan feliz Zaqueo. ¿Qué le dijo Zaqueo a Jesús? ¿Sí? ¿Y qué más? Sí. Zaqueo dijo, la mitad de mi bien le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicadamente. Los publicanos eran gente que se quedaban con cosas de sus propios compatriotas. Eran ladrones, por eso eran odiados por los judíos. Eran judíos al servicio de los romanos. Eran odiados, nadie le quería a ellos, pero Jesús compartió con ellos. Pero él estaba arrepentido, dijo, la mitad de mi bien. Y si en algo he defraudado a alguno, si en algo, sí, no, él defraudó, obviamente, se hizo rico por algo. Y no era de su sueldo justamente. ¿Sí? Pero él dice, yo voy a devolver a toda la gente que defraudé. Bueno, no vamos a leer del 11 al 31 porque es largo, pero habla sobre la ley sobre los celos. ¿Cuánta gente celosa hay acá? Levante las manos. Nadie es celoso. Qué bueno. Miguel, ¿vos sos celoso?
Esta ley de los celos es la más particular de todas las leyes. A ver, ya estoy terminando, no es muy largo. No quiero hablar demasiado sobre el tema. No quiero salir rengo ni cojo de este lugar, quiero salir entero, feliz, contento, irme a mi casa con mi familia, tomar un buen mate con torta parrilla. A ver, aquí había dos posibilidades. La primera es que si la mujer la hubiera engañado sin él haberla vista. La mujer lo engañó sin él haberlo visto. La segunda posibilidad es que él se hiciera la película de que ella lo engañó, ¿sí? Primero, una posibilidad de que realmente sucedió, la engañó a su marido. El segundo caso es que el tipo se hacía la película, pero si me engañaste y yo te vi y que allá y que acá, pero realmente era una película, una imaginación que el tipo tenía. A ver, creo, habla de las mujeres, no habla del hombre, porque usted ya sabe, la escala de valor del hombre y la mujer era una cultura sumamente machista. Vuelvo a decirle, Jacob tuvo una hija, que era Dina, que ni siquiera se lo cuenta entre las tribus de Israel. Entonces acá habla de la mujer, pero no habla del atorrante del varón, pero era parte de la cultura. Entonces, por eso yo hablo solamente como hombre, porque eso es lo que me dice la Biblia. ¡Ah, qué grande! La Biblia es la Biblia, o alguien se anima a contradecirle a la Biblia. Es normal que el hombre mezquina a su esposa, ¿sí o no? Acá somos pocos, che, a ver. Es normal que el hombre mezquina a su esposa un poco, ¿verdad? Es normal que tenga una cierta mezquindad por su esposa, es su esposa. Pero otra cosa es un celo enfermizo que ve cualquier cosa y que es hasta capaz de matar a su esposa por celos. Porque usted habrá escuchado igual que yo en la televisión, gente totalmente enferma de celo que es capaz de matar. El tipo ve cualquier cosa. Pero ¿qué sucedía en aquel caso? Siendo que era sospechosa, o que fue, o que no hizo, el hombre debería, para ser corta, en todos estos versículos yo le hago más corto, por eso, para ser más práctico, el hombre debía traer a la mujer, vamos mi amor, al sacerdote, presentaban una ofrenda, hacían bueno, si estaba sospechando de que lo engañó, difícilmente lo diga mi amor, pero vamos a ponerlo así, y hacía el sacerdote toda una ceremonia, donde él declaraba un juicio y la mujer debía decir amén, amén. ¿Qué sucedía? Si la mujer realmente pecó, realmente la engañó, el tipo no se hacía la película, sucedió realmente, al decirle amén, amén, estaba trayendo maldición para sí mismo. ¿Y cuál era la consecuencia? Usted va a leer ahí en la Biblia. Dice, se hinchará su vientre y su muslo se pudrirá. Si en caso realmente cometió el pecado, juicio de Dios caería sobre ella después de que el sacerdote invocara esa ceremonia, esas palabras y dijeran así, amén, amén. Juicio de Dios caería sobre su cuerpo y la Biblia dice que se hinchará su vientre y su muslo se pudrirá. Así dice literalmente. Pero si la mujer fuera inocente, es decir, el hombre se hizo solamente la película, no pasó nada, a la mujer no le pasaba nada. Ella decía amén, amén, y traía liberación para sí misma, ¿sí? Y su cuerpo ni se hinchaba su vientre, ni se podría su muslo, ni nada por el estilo. La mujer era sana, era libre, entonces el marido puede decir, era verdad, yo me estaba haciendo la película nomás. Bueno, creo que más ilustrado que eso no lo puedo hacer.
Termino con esto diciendo, en definitiva, Dios sabe todas las cosas en este sentido. Todas las cosas. Suene rutinario y hasta cansativo, nadie se puede esconder de Dios. Esto ya lo dijimos hasta el cansancio, los predicadores lo dicen hasta el cansancio, lo que se paran delante de la gente y es que la Biblia nos lleva a decirlo. Nadie se puede esconder de Dios. Y una vez terminamos otra vez estos 2 capítulos viendo lo siguiente. Dios en el control de todo. Dios en el control de todo. Porque estamos viendo que Dios está en el control de todo. ¿Cuándo las cosas funcionan? Cuando Dios está en el control del todo y no el hombre. Dios en el control de todo. Vemos a Dios acá juzgando todo. ¿Quién juzga todo? Dios. Dios juzgando todo. Y vemos otra vez aquí a Dios tomando el protagonismo principal de la historia viva, que es la palabra de Dios. Dios ahora, en este último capítulo, lo que está haciendo es limpiar el campamento, limpiar el rebaño, limpiar la nación. Porque Dios no habita con lo cochino. Dios no habita con lo profano. ¿Están dando el teclado, no? Alito, ya que viniste, hace algo por la patria, por favor, gracias. Ya se terminó las vacaciones. Usted habrá escuchado decir esto, seguramente. Dios está en todos lugares. Dios está en todas las iglesias. Dios está en todas las iglesias. ¿Escuchó alguna vez o no? Sí, Dios está en todas las iglesias. La respuesta es sí, Dios está en todas las iglesias. Pero hay una diferencia. Dios no se manifiesta en todos los lugares. Esa es la gran diferencia. Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar donde se reúne la gente. Pero Dios no en todos los lugares se manifiesta. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque Dios no se manifiesta en lo profano. Dios no se manifiesta en el mundo. Dios no se manifiesta en el pecado, porque Él es santo. Dios no se manifiesta donde no le dan lugar, porque Él es respetuoso. Dios no se manifiesta en la incredulidad, porque Él es veraz. No se manifiesta en la mentira, en el engaño, en la hipocresía. Dios no se manifiesta en el desorden. Porque Dios es Dios de orden. Hagamos las cosas, iglesia, a la manera de Dios. Papá, mamá, hagamos las cosas a la manera de Dios. Sigamos el orden de Dios. Repito, si Dios en el hogar, una familia pequeña de 3, 4, 5, 10, 15 integrantes, pongámoslo, ¿sí? ¿Cuántos son ustedes? 12 integrantes. Dios estableció un orden. Es el orden de Dios. El rol que le compete al hombre es de cabeza y es el que mejor le cabe. El rol que le compete a la mujer es de ayudadora idónea y es el rol que mejor le cabe.
Cuando los órdenes están invertidos, es una familia desordenada. Las cosas no funcionan correctamente. Imagínense una iglesia. Cuando la esposa no está sujeta al marido, las cosas no funcionan. Imagínense cuando la iglesia no está sujeta a un líder, a un pastor, a un ministerio. Las cosas no funcionan. En todos estos capítulos Dios nos está hablando muchísimo y puedo decirle que estoy aprendiendo bastante a través de la palabra de Dios. Y creo que Dios está requiriendo en la iglesia en este tiempo, a través de esta palabra de Dios, un ordenamiento o hasta incluso un reordenamiento. Cada uno acá debe saber lo que tiene que hacer. Debe saber cómo hacerlo. Y debe hacer lo que tiene que hacer. Cada integrante de los israelitas sabía cuál era su rol. Cada integrante de esta familia espiritual debe saber lo que tiene que hacer. Y debe hacerlo correctamente, con eficacia. Si logramos esto, la iglesia, así como Dios lo hizo en Israel, lo hará con nosotros. Pero quiero decirle algo, cuando los israelitas rompieron el orden de Dios, cuando los israelitas rompieron las ordenanzas de Dios, el desorden entró y ellos demoraron la entrada a la promesa. No era para que anden 40 años, Pero ¿qué pasó en el desierto? Los primeros que se revelaron a Moisés, ¿quiénes fueron? Sus hermanos, María y Aarón. ¿Acaso él nomás profetiza? ¿Yo qué onda? Quedaron leprosos. Después, ¿quiénes se revelaron? Los coatitas, una familia de los coatitas que tenían una misión especial que nosotros estamos viendo. Por eso es importante estudiar toda la palabra de Dios. Se la creyeron, se revelaron. Eran familias importantes. Todo eso hizo que ellos retardaran el cumplimiento de la promesa. La iglesia alcanzará lo antes posible, según el proyecto de Dios, las promesas, cuando todos hagamos lo que tenemos que hacer y estemos todos dentro de un orden. Pónganse de pie, por favor.